Hola, soy Raquel Martínez Unanue, profesora titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED y miembro del Grupo de Investigación de Recuperación de Información y Procesamiento del Lenguaje Natural. Y os voy a hablar brevemente de lo que es la clasificación automática de textos. La clasificación automática de textos consiste en organizar un conjunto de documentos en clases o categorías. O también se puede ver cómo asignar a un documento a una determinada clase o categoría. Y en función de la información que tenemos a priori, se puede clasificar en dos grupos grandes, ¿no? Si tenemos conocimiento de la colección de documentos, es decir, tenemos un conjunto de documentos anotados, normalmente manualmente, de tal manera que se sabe la categoría a la que pertenecen esos documentos, entonces hablamos de clasificación supervisada. Pero en el caso de que no tengamos información a priori de la colección de documentos ni de las categorías, entonces hablamos de clasificación no supervisada o de clustering de documentos. Pues las técnicas o herramientas dependen fundamentalmente del tipo de clasificación. Si estamos hablando de clasificación supervisada, se utilizan técnicas de aprendizaje supervisado. Entonces son técnicas que lo que intentan es reducir una función que, partiendo de esa colección de documentos anotados y tomando un nuevo documento como entrada, sea capaz de predecir la clase o la categoría en la que corresponde ese documento. Entonces hay numerosos algoritmos de clasificación, como los bayesianos, los árboles de decisión, las redes neuronales como el perceptrón multicapa, hay montones de clasificadores. No está claro cuál funciona mejor, depende del tipo de colección de documentos, del tipo de contenido que se quiere ordenar o clasificar. Y también hay herramientas de libre disposición, como por ejemplo Weka, que tiene licencia GNU, que ofrecen un repertorio de algoritmos de clasificación para que se puedan utilizar de forma libre. Por otro lado, si nos referimos a la clasificación no supervisada, lo que nos encontramos son con algoritmos de clustering. Entonces, son algoritmos que incluso algunos requieren conocer el número de grupos, pero otros no. Y sin información a priori para nada de la colección que quieren organizar, lo que establecen es algunos el número de grupos y otros simplemente los grupos. Entonces, también hay numerosos algoritmos de clustering. Los más conocidos son, por ejemplo, el K-means y toda la familia de variaciones que ha habido sobre K-means, K-medois. Hay algoritmos de clustering jerárquico, hay algoritmos de clustering incremental, es decir, hay una familia muy grande de algoritmos de clustering. Y también hay herramientas con licencia GNU que ofrecen algoritmos de clustering, como por ejemplo Weka, Pluto, también el paquete R, es decir, hay numerosas herramientas que se pueden utilizar. Los ejemplos más básicos de la clasificación es la clasificación que se basa en el contenido temático de los documentos. Entonces ahí tenemos pues, todos los directorios de documentos o directorios web en los que los documentos están organizados por temas. Pues los clasificadores automáticos de noticias, que clasifican las noticias en función de si son de deporte o si son de economía o de sucesos. Y luego dentro de estas categorías también podemos encontrar muchas subcategorías. También se utilizan técnicas de clasificación automática, por ejemplo, en la detección de la autoría, la atribución de la autoría de un documento que no sabemos quién es su autor, también en la detección de plagio. Y luego también hay otras áreas, por ejemplo, como la minería de opinión o el análisis de sentimientos, que lo que determinan es si un documento está expresando una opinión negativa, positiva o neutra, que lo que tiene por debajo realmente son técnicas de clasificación automática.